el Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando Trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Quiero hablar del tema las dos lepras de Naamán. Las dos lepras de Naamán. Cuando nuestras actitudes nos roban la bendición de Dios. Cuando nuestras actitudes nos roban la bendición de Dios. A veces nosotros, cuando pensamos en pecados, usualmente nuestra mente corre a lo que hemos sido enseñado y oído: adulterio, fornicación, robo, asesinato. Pero nuestras actitudes juegan un papel bien importante delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Usted puede estar en la iglesia un siglo, puede cargar Biblia, adorar a Dios, pero su actitud puede ser su peor enemigo, donde usted no recibe nada de parte de Dios. Esta es la triste historia de un hombre llamado Naamán. Tenía dos lepras. Tenía una física y tenía una espiritual. Y es importante entender lo que la palabra de Dios revela. Dice que este hombre era general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Usted puede tener una personalidad, ser una persona que la gente le dé una posición como de altura. Usted puede mostrar cierta altura delante de las personas y la gente lo ve a usted pues con gran estima. Pero cuando Naamán se quitaba su uniforme de general, ahí estaba la lepra. Y a veces nosotros, cuando estamos frente del Señor, o en la casa del Señor, o en el trabajo, o en nuestro hogar, pues nos pueden tener en alta estima. Pero la gente no nos ha visto sin el uniforme. Y a veces, hermanos amados, ocultamos con un uniforme visible, como este hombre lo tenía, como general, su postura, y la gente no veía lo que él ocultaba detrás del uniforme. Y es ahí donde nosotros a veces nos ponemos el uniforme de hipocresía. Y esas son las cosas que Dios ve. Ahora, nótese cuidadosamente que dice, era varón grande delante de su Señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Hubo un momento que Dios usó a este hombre. Hubo un momento, no se sabe qué sucedió, porque muchas veces cuando usted es promovido
como que también se va promoviendo en usted el orgullo y la vanidad. Y se le puede meter un aire de importancia, de grandeza, de control. Es posible que la salvación que Dios dio a Siria vino porque este hombre tal vez en una ocasión era humilde. Porque Dios levanta a los humildes, pero humilla a todos aquellos, hermanos amados, que tienen gran altivez. Y él llegó a ser general, lo admiraban, lo tenían en alta estima cuando tenía el uniforme puesto. Pero Dios veía el otro uniforme, el que nadie veía, el de sus actitudes. Y este hombre dejó que sus actitudes desagradables le estuvieran robando y le iban a robar la bendición de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. La Biblia dice, mire esto, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. O sea que este hombre no era un cobarde. Dice que era valeroso en extremo, así como el rey David, que era un hombre que no le tenía miedo a ningún gigante. No importa cuán grande fuera el hombre, David, que no era tan grande, le metía mano, porque Jehová estaba con él. Ahora este hombre tiene a su alrededor una gama que la gente admira hasta cierto punto, de grandeza, de valor, de en alta estima, mientras tenía el uniforme puesto. Pero ese otro uniforme que tenía puesto, detrás del uniforme militar, Dios lo veía. Porque a veces usted se encuentra con personas, todos nos equivocamos, por supuesto, que usted cuando los ve o las ve, pues los tiene en alta estima. Hasta que usted le ve el otro uniforme. El uniforme escondido. Sus acciones, su manera de hablar, su manera de expresarse, a veces pueden ser dañinas y destructivas. Y nótese que este hombre está en esa condición porque usted sabe que la lepra pues es una enfermedad terrible. Por muchos años se pensó que la lepra era contagiosa, pero luego la medicina investigó que no, a menos de que usted o yo estemos en contacto todo el tiempo con un leproso, porque la lepra se produce, según ha dicho la medicina, por una bacteria en la humedad. Por eso es que no en todos los países hay mucha lepra, porque hay países que son secos, muy secos, y esa bacteria no se desarrolla. Pero hay países que son húmedos, de una alta humedad, se requiere una humedad de cierto calibre para que esa bacteria se desarrolle y produzca la lepra. Y la lepra es una enfermedad vergonzosa, porque la carne se va pudriendo. A usted se le caen los pedazos de carne al piso. Por eso es que el leproso siempre tiene que estar cubierto con ropa, con trapos, para evitar que la carne se desprenda, porque la carne se desprende de los huesos y se cae. Y eventualmente usted se queda como un esqueleto viviendo. Alabanza en nombre del Señor. Pero nótese, y además de eso, la lepra es símbolo de pecado en la Escritura. Es una palabra que Dios usa en hebreo, es tesaras. Tesaras. Y hay dos tipos de tesaras o dos tipos de lepra. Es una que se mantiene sobre la piel y hay otra que se va debajo de la piel. Cuando se va debajo de la piel, ese tesara o esa lepra es algo caótico, destructivo. Ahora, nótese algo interesante, dice la palabra del Señor, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dios, fíjese, comienza a abrirle puertas a este hombre. Y Dios permite, porque usualmente cuando los países atacaban, se llamaban los cautivos, los metían presos y hasta muchos perdían la vida. Pero en este caso,
Naamán el general, cuando cautivaron todas esas mujeres y esos hombres, dijo, esta muchacha me la voy a llevar para mi casa, porque quiero que ella se convierta en la criada de mi esposa, que lave los platos, que cocine, que limpie la casa. Pero él no sabía de que esa acción de él era una puerta que Dios le estaba dando para poder llevar a su casa la bendición. Y a veces nosotros, hermanos, cuando la bendición toca la puerta de nuestros hogares, no la reconocemos. A veces cuando la bendición toca esa puerta y Dios entra por tu casa y te dice, yo quiero bendecirte, por eso he llegado hoy a tu casa, he traído la bendición a tu casa, tú no la reconoces. Y es ahí porque nuestras actitudes no solamente destruyen la relación con Dios y las bendiciones, pero te ciegan a ti. Y yo no quiero pasar por eso, ni usted tampoco debe. Y hay cosas que uno tiene que tener mucho cuidado de la manera que uno actúa, de la manera que uno opera. Porque mira, Dios pone personas en tu camino para bendecirte. Déjeme decirle esto. Dios siempre tiene gente para expandir tu bendición, para expandir tu ministerio, para expandir tu beneficio en las cosas de Dios. Pero si tú no sabes, por la ceguera de tus actitudes, reconocer que esa persona, ese hombre o esa mujer, Dios lo ha puesto para bendecir tu vida y la vida de tu familia, tú vas a perder cuánta bendición Dios tenía para ti. Hay que saber, yo reconozco, hermano, cada vez que Dios me pone una persona frente de mí, que Dios está usando para bendecir las cosas de él, ya sea hombre, ya sea mujer, yo lo valoro. Porque yo entiendo que Dios está operando. Yo no puedo hacer todas las cosas ministeriales por 40 años yo solo. Dios siempre ha puesto personas en mi camino. Amén. Y seguirá poniendo en mi camino y en el suyo también. ¿Para qué? Para que usted reciba las bendiciones de Jehová. Pero si usted es ciego, si sus actitudes, si su forma de actuar es una manera que Dios no se agrada, Dios te va a cerrar las puertas. Y después no puedes culpar a Dios. Porque Dios te va a decir, yo te abrí puertas, pero tú nunca supiste reconocerlas. Tus acciones, tus actitudes, completamente desagradables ante mi presencia, evitó que la puerta se siguiera abriendo. Y eso no lo quiere nadie. Y eso le pasó a este hombre. Dios lo iba a llevar a una escuela de humildad. Porque cuando uno tiene actitudes así, Dios te humilla. Va a llegar el momento que la humillación tuya o mía va a llegar por no saber reconocer lo que Dios puso en tu camino. Te cierra las puertas y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Ahora, nótese la escuela que Dios nos enseña a través de las dos lepras de Naamán. El hombre que perdió bendiciones por sus actitudes. Mire bien la palabra del Señor. Dice el verso 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha se convirtió en un profeta, una profetisa. Y empezó a decirle, parece que ella no se atrevía a hablarle a Naamán. Parece que la muchacha mejor habló con la esposa de Naamán y no con Naamán. Parece que las actitudes de Naamán eran tan groseras que ella no se atrevía a hablarle a él. Dígale a mi señor que si él habla con el profeta de Dios que está en Israel, ve, hay que saber reconocer el hombre de Dios. Cuando usted no reconoce el hombre de Dios, Dios se va a convertir en tu enemigo. Porque dice la palabra que mis siervos son como las niñas de mis ojos. Y cuando usted en tu ceguera, en tus actitudes, actúas así, Dios se convertirá en tu peor enemigo. Entonces esta muchacha dice, yo sé la solución. Mi señor es leproso, pero tiene una actitud tan y tan grosera que yo no me atrevo ni a acercarme. Es como un pejo bravo.
y ni marcas le quedaron por dentro ni por fuera del cantazo eléctrico. Bueno, imagino que la misericordia de Dios, como era un muchacho convertido a Dios, y más con esa experiencia que él tuvo de conocer personalmente la humildad por la palabra de Dios, porque Cristo siempre fue humilde. Cristo siempre fue humilde. Cristo nos enseñó la humildad en su vida diaria. Y es triste ver cuántas personas en las iglesias, hombres o mujeres, que la humildad es su enemigo. Ahora, notas algo interesante. Dice la palabra del Señor. Mire la palabra de Dios para que usted entienda bien claro la experiencia que vio este hombre. Verso número 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Dios le habló a Eliseo y le dijo: yo tengo que matar la altivez de este hombre Naamán. Este hombre Naamán tiene cierto amor por mí, pero sus actitudes los alejan a él. Yo no puedo usar una persona con actitudes ocultas. Yo no puedo ser una persona que tiene una actitud destructiva. Primero hay que sanar la lepra invisible para luego sanar la lepra visible. Y es ahí donde tenemos que entender: Dios no puede hacer sanidades contigo si tú estás infectado con la lepra de malas actitudes. Y a veces ni atención le prestamos a nuestra forma de ser. Ahora mire bien, dice la palabra del Señor. Dios le dio un mensaje. Mira, y le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Ahí estaba. Humíllate. Simplemente obedece mi palabra. Pero ¿qué hacer? Él entró en un espíritu de comparación. Él empezó a comparar lo que Dios le había dicho por Eliseo. Él tenía una alternativa mejor. Y hay personas en esa categoría que siempre tienen: no, a mí no me interesa lo que me dijo el pastor, porque ellos, como están en la carne, pues no entienden que Dios le está ministrando por su siervo, por su sierva, y ellos tienen otra alternativa. Y ese fue el pecado de Naamán. Yo tengo otra alternativa. Los ríos de Siria son mejores que los de Israel. Es que Dios no te mandó a bañarte en los ríos de Siria. Dios te mandó a bañarte en el río Jordán. Y cuando Dios habla es porque tiene una razón. Yo bauticé gente en el río Jordán. El agua es media salada, porque se une el agua del Mar Muerto y del Mar de Galilea. Y el agua usted se le echa en la boca y es poco salada. Y es un río que es verdoso. Y es cierto, el río Jordán en algunas partes, principalmente Betábara, el área donde Jesús fue bautizado, hay mucho limo y cosas así. Pero este hombre, la actitud de este hombre era una actitud mundana. Yo tengo otra opción mejor que la que el Espíritu Santo dice. Los ríos, mire esto, los ríos de Siria, mire la palabra del Señor en el verso 12. Habana y Parpar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Mira hasta dónde llegó. Mira hasta dónde llegaban sus actitudes. Los ríos de la tierra mundana donde yo vivo son mejores, mire esto, que la tierra de Israel. Eso era otra ofensa para Jehová. ¿Se da cuenta la actitud destructiva de una persona? Por eso hay gente en las iglesias que nunca prosperan, porque están en las iglesias con las manos levantadas. Leen la Biblia, le muestran un uniforme visible a todo el mundo, y todo el mundo los ve orando, leyendo Biblia, hablan muy bajito, cogen un tono como si fueran santificados en la iglesia, hasta que llegan a la casa. Cuando llegan a la casa, se quitan el uniforme visible y se ponen el uniforme de malas actitudes,
como si Dios fuera ciego. Como si el Señor se quedara en la iglesia cuando se acaba el servicio. Ya te está esperando en el auto para que lo sepa antes de salir de aquí. Y va a llegar a tu casa y cuando llegas tú a tu casa, ya Él tiene la puerta abierta. Él conoce tus acciones y tu manera de hablar y de actuar. Y eso puede ser porque tú estás tan oprimida y oprimido. Estás luchando con un volcán que está dentro de ti. Es un mensaje que Dios te envía. Humíllate. Humíllate. Pero no te humilles de boca ni de acción. Humíllate de corazón. Que yo vea la humildad desde el cielo. Entonces yo sanaré tu tierra. Entonces yo sanaré tu familia. Sanaré tu actitud. Entonces, cuando hagas esas cosas, podrás ver mis bendiciones cuando llegan a tu casa en el camión del cielo. Y es ahí que tenemos que entender. Él empezó a comparar la palabra de Dios como él quería. Los ríos de Siria son más limpios y mejores que los de Israel. Eso decía él. Hasta ahí llegaba las acciones tan negativas de este hombre. Y eso estaba evitando una sanidad. Nuestras oraciones pueden ser detenidas por nuestras actitudes. No se olvide. Nuestras sanidades y respuestas a nuestras peticiones pueden ser detenidas por nuestras actitudes. Lo ve bien claro aquí. Dios no lo iba a sanar en los ríos de su tierra. Esa no era la voz de Dios. A él le hablaba al diablo para que hiciera y se fuera a Siria a bañarse en los ríos. Por más que se bañase en los ríos de Siria, la lepra seguiría. Porque la lepra se quita con la obediencia a Dios. Y hasta que yo no aprenda a obedecer al Señor, ese fue el gran pecado de Saúl. El pecado de Saúl fue que Dios le quitó el reino, le quitó todo, lo destruyó. Lo mandó a matar y lo mató a los filisteos. ¿Por qué? No era un hombre obediente. Fue un hombre altivo. Un hombre que veía las cosas a su manera. No quería dar su brazo a torcer. Lo que yo digo es, y esas actitudes son demoníacas. Porque ahora no te ciñes tú, dijo el Señor a Pedro. Ahora te ciñe otro. Irás a donde no quieras ir tú. Dios te va a llevar a ti a lugares donde tú no quieras ir tú. ¿Por qué? Porque ahora no te mandas tú. Él te manda. Tú eres siervo, tú eres barro y eres rey de reyes. Y es ahí donde tenemos que entrar, por la puerta de la humildad. Hay muchos que están en la iglesia muchos años y nunca han alcanzado la respuesta a sus bendiciones por sus actitudes. Y hasta preguntan, ¿y por qué no recibo? Si aquel recibió, pero aquel es humilde y tú no. Aquel obedece a Dios y tú no. Tú andas como el pavo real. Y mientras andas con el pavo real, Jehová te corta las plumas. Tenemos que aprender de la mala experiencia. Este hombre no tenía que pasar por eso. Estos textos están ahí escritos para mostrarnos a nosotros que nosotros podemos ser nuestros peores enemigos. No es el hermano, ni la hermana, ni el pastor, ni la pastora. Eres tú. El uniforme lo tienes tú puesto. Y espero que esta palabra que ustedes están recibiendo aquí en Sudamérica y Centroamérica, Dios le toca el corazón para que usted diga, ahora entiendo por qué Dios no me responde a mí. Porque tú has hecho una muralla de malas actitudes. Pero mira lo siguiente, dice el Espíritu Santo en el verso número 11, y Naamán se fue enojado. El enojo es algo que Dios no se agrada. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 21, que los celos, pleitos, contienda, no son de Dios. Celos, pleitos, contienda, dice la palabra más, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Qué fuerte está eso. Que los que practican los celos, las contiendas, los pleitos, no heredan el reino de Dios.
De su palabra en Galatas 5, versículos 20 y 21. Bien establecido por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros estamos en la iglesia y hasta pensamos que vamos para el cielo con todo y zapatos. Y no. Ahora mira lo siguiente, verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, mire cómo Dios conoce lo que tú piensas. Mire esto. Mire bien claro, dice, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, mire esto, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él quería que Dios operara de la forma que él pensaba. Él quería que la gente allí que estaba con él viera esto y dije, qué grande es Naamán, si hasta Dios mismo se arrodilla frente de él. Nadie es el secretario de Jehová. Tenía un espíritu de grandeza. Le gustaba humillar a la gente. ¿Se da cuenta? Él saldrá, y como yo estoy vestido de una uniforme militar, él saldrá, hasta se arrodillará, levantará las manos, orará por mí, pondrá la mano sobre mí y me sanará. No, Señor. Tienes una lepra más grande que la física. La lepra de la mala actitud. Porque la lepra externa te está consumiendo el cuerpo. Pero la interna te está consumiendo el alma y el espíritu. Y esa te va a llevar un día al mismo infierno. O cambias o te entierro. Él ahí como que pensó. ¿Se da cuenta? Bueno, Jesús dijo una vez que hay poder en las palabras. Hay poder en las palabras. Una de las cosas que cuando el asunto de Balaam ocurrió, allá en el libro de Números, pues los ancianos allá en la tierra de Madián dijeron, tenemos que saber cómo derrotar al pueblo de Israel. Y se le vino a la mente una idea. Dijeron, aquí vivió su líder, porque la Biblia dice que Moisés vivió en Madián. Y tal vez haya algún récord aquí en Madián que Moisés haya escrito para hacer que Israel fuera victorioso. Pero entonces que unos ancianos se levantaron y dijeron estas palabras, es que el poder de Moisés no estaba en su mente. Es que el poder de Moisés no estaba en su físico. Y le preguntaron, ¿y dónde estaba el poder de Moisés? Le dijeron, en la boca. En la boca. Él hablaba y se cumplía. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo a Moisés, tú serás como Dios. Cuando llamó a Aarón y a Moisés, Jehová le dijo a Moisés, tú serás en Egipto como si fueras Dios. Yo hablaré por ti. Eso nos enseña un secreto. La boca es peor que una escopeta. La boca te destruye o te levanta. La boca es el alma poderosa. Esta boca me lleva a mí frente al trono de Jehová. Cuando yo me humillo y clamo a Jehová, esta boca me lleva a la presencia de Dios. Dios me oye y Dios me responde. Por esta boca también se la puedo prestar a Satanás. Y Satanás puede usarme. Por eso no usó a Pedro. No usó a Pedro, que Pedro le dijo, Señor, tú no debes de morir. Usando la boca de Pedro, aquel que dijo, tú eres el Cristo de la gloria. No te lo reveló carne ni hueso, dijo el Señor. Pero ahora está diciendo, el diablo por Pedro no debe de morir.
Y Jesús, ¿sabe lo que hizo? No reprendió a Pedro. No dijo, te reprendo Pedro. Dijo, te reprendo Satanás. No pone las miradas en las cosas de Dios. El diablo te puede usar. Y después que te usa, te hunde. Pero nosotros tenemos una mala maña que usamos la lengua como la serpiente. No medimos palabras. ¿Con quién ni a quién le estamos hablando? Y luego nos trae resultados negativos y dañinos. Este hombre vio esa experiencia. Mire lo siguiente. Seguimos la palabra del Señor. Versículo número 12. Abán y palpar ríos de Damasco. No son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Como si el enojo iba a mover el brazo del Señor. Pero Dios siempre tiene personas en su misericordia. ¿Sabe quién fue que aconsejó al general los que menos él pensaba? Sus siervos, hombres sencillos, pero llenos de humildad. Y sabe, le hablaron a Naamán y le dijeron estas palabras, mire esto. Verso 13, mas sus criados se le acercaron porque ni cerca estaban. El hombre de una actitud tan grosera. Mire, cuando usted tiene mala actitud, es importante que usted entienda esto. Cuando usted tiene mala actitud, la gente no se le acerca a usted. Esa es la primera señal que usted debe de leer. Cuando usted ve que no se le acerca a usted nadie, ¿por qué no se me acercan a mí? ¿Por qué no me hablan? Pudieron leer una mala actitud tuya. Y la gente no quiere acercarse a personas con malas actitudes porque te infestan. Y esa mala actitud de ellas o de ellos te cae encima a ti. Comienzas a sentir algo extraño de soledad. Nadie se me acerca, me siento como una persona sola en el desierto. Examínate tú. La culpa no es de la gente. La culpa puede ser tuya o mía. Porque yo lo practiqué. Y por eso es que la gente dice, no, estos siervos de Naamán no estaban cerca de Naamán, se le acercaron. Porque él tenía ese aire de grandeza, como que decía, ¿quién son ustedes para estar cerca de mí? Era lo que le llevaba las maletas a Naamán. Su propia gente notó eso. ¿Se da cuenta, hermano? Que a veces no es la gente, no es la iglesia, ni la pastora, ni el pastor, soy yo. Porque mis malas actitudes me llevan a hablar y a comportarme de la manera incorrecta. Seguía con la lepra. Pero entonces Dios toca a estos hombres humildes y sencillos y le da este consejo a Naamán. Mire esto, versículo número 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio, humíllate. Me imagino que Naamán, como general, dijo, pero diría, ¿quiénes son ustedes para mandarme a mí? Posiblemente pensó, yo soy general, ustedes son simplemente unas personas sin ningún rango. ¿Quiénes son ustedes para mandarme a mí? Pero no, aquí estaba incorrecto Naamán y los siervos estaban correctos. Humíllate. Aquí todo lo que tú necesitas es un curso de humillación. Es tiempo que te vayas quitando el uniforme que tienes detrás, el uniforme militar. Que todo el mundo te ve grande, ¿ok? Pero no es así. Nosotros te conocemos. La misma muchacha israelita que está en tu casa ni se te acerca. Nosotros menos. Eres como un pejo bravo. Que si te acerca te muerde. Entonces él comenzó a entender por la misericordia de Dios.
Yo tengo que humillarme ante Dios. Porque si yo quiero que mi lepra desaparezca, ya yo me he dado cuenta de que Dios no opera con gente con malas maneras de ser, con acciones negativas, con malos hábitos. Y este mensaje suena como si fuera un purgante. Que usted dice, es que sabe amargo, es mejor que te lo tomes. Para que la lepra tuya sea sanada en la presencia de Dios. Humíllese, mi Señor, humíllese. Si Dios le habló por su siervo, no sea tan altivo ni tan irrespetuoso. Humíllese en la presencia de Jehová, para que Dios te levante. Pero ahora él reacciona de una manera un poco diferente porque Dios le tocó. Tu problema es tus actitudes. No es la gente, no es la iglesia, eres tú. Has sido infectado con un espíritu de malas actitudes y hay que expulsarlo. Y entonces le entiende. Dice la palabra del Señor, mire esto. Versículo número 14. Él entonces descendió. Y esa palabra descender no simplemente lleva el significado de que descendió al agua, sino que descendió en su forma de actuar y pensar. Se humilló. Y cuando este hombre se humilla, entonces Jehová activa otras cosas. Por eso fue que Jesús era humilde en todas las cosas. No era altivo. Entonces tenemos que entender, hermanos amados, que es posible que tú estés orando por algo y Dios no te lo va a conceder porque tus actitudes son malas. Y Dios primero mira lo interno. Se lo dijo el profeta Samuel. No mire su grandeza, no mire su estatura, porque Jehová no mira eso. Jehová mira el corazón. Porque si el corazón está podrido, ¿de qué vale la pena que se vea grande y poderoso cuando su corazón no sirve para nada? Yo lo desecho. No se olvide que Dios desecha a los altivos. Yo lo desecho. No sirve para mí. A menos que se humille. A menos que descienda. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo Dios está usando. En ese verso, mire esto, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. No simplemente se descendió al agua, se puso a zambullir dentro del río 7 veces. Y él me imagino que le irías contando 1, 2, 3. No podía ser 6, ni 4, ni 9. Tenía que seguir las instrucciones correctas de Dios. Son 7 veces que tienes que hacerlo. Como Eliseo y Joás, que le dijo, lanza la flecha, la saeta contra el rey de Siria. Y él lanzó simplemente 3 veces. Y como lanzó 3 veces, dijo, solamente 3 veces vencerás al rey de Siria. Y luego el rey de Siria vino y lo venció a él. Tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos envía. No las que usted se inventa o que le contaron. 7 veces. Y él zambulló debajo del agua, zambullendo, las contó 7. Cuando terminó la 7ª, ¿sabe qué se quedó en el agua? No simplemente se quedó la lepra. Se quedó el uniforme que él tenía escondido detrás del militar. El uniforme de las malas acciones delante de la presencia de Dios. Y salió nuevo. Esto que su carne fue sana y salió como un niño, no solamente por fuera, sino por dentro. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 14, estamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme, mire esto, conforme a la palabra del varón de Dios. Sea obediente a lo que Dios le habla a usted por el profeta.
Si usted se cree que va a hacer las cosas como usted cree, yo no voy a hacer, no voy, dicen algunos, no va a hacer caso al pastor. Pues no haga caso al pastor. Haz lo que te da la gana. El pastor no es tu niñero. El pastor es el hombre de Dios. Y el mensaje que Dios le dé al pastor, te lo va a dar. Él no es tu niñero para que te esté poniendo pampers a ti. Te va a dar lo que Jehová te dice. Tiene dos opciones. Hacerlo y desobedecer al Señor, o hacerlo y ser bendecido. Así de sencillo. La matemática es bien sencillita. ¿Ok? Ahora mire bien la palabra del Señor. Dice, conforme a la palabra del varón de Dios. Exactamente como Dios le ministró a Eliseo y dijo, así he hecho. Y cuando hizo exactamente como el Espíritu de Dios le reveló a Eliseo, pues Dios se activó. Dios tenía que activarse a su favor, porque el hombre se humilló, obedeció, se quitó el uniforme que tenía de vanidad y de malas acciones. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra del Señor, y se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La limpieza espiritual comienza, escúcheme bien, por la obediencia. Dios lo bañó. Y cuando el Espíritu Santo te baña con jabón de obediencia, quedas una nueva creación. Dice que su carne, el que tiene lepra, su carne está fea, toda marcada. Dios la puso como si hubiera nacido de nuevo. Eso es un nacimiento nuevo. El nacimiento nuevo comienza con la humillación, con descender, obedecer la voz del Espíritu Santo cuando usa a su siervo o su sierva. Si usted es una persona altiva, que nadie me diga nada, que yo hago lo que yo quiera, morirás como el garrobo. Tarde o temprano, la mano de Jehová te alcanza. Ahora, cuando salió de ahí, él se dio cuenta la importancia de ser obediente a Dios. Ahora mire lo siguiente, seguimos la palabra de Jehová. Mire esto. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Es que solamente hay un Dios, hermano. Uno. Y es el Dios de Israel, el cual nosotros servimos y amamos. Jesucristo de Nazaret. La única tierra que tiene un Dios es Israel. Esos dioses que usted ve en sus países, esos no son dioses, son muñecos hechos de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, piernas y no caminan, oídos y no oyen, boca y no hablan. Esos no son dioses, son muñecos. El único Dios es Jehová de los ejércitos. A Él es el único que hay que invocar, obedecer, adorar y humillarse. Los egipcios decían que el río Nilo era su Dios. Mire para allá. Mira cómo terminaron. Ahora, nótese la palabra, hermano. Dice, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que mire, porque le querían hacer regalo. Usted nunca venda la presencia. Le querían hacer, te voy a regalar esto y esto y esto. Y no, yo no lo acepto. Yo no vendo el mensaje de Dios. Yo te voy a dar lo que Dios me dé. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, pues no te guste. Aquí no estás en un buffet chino, que tú escoges lo que quieres. Aquí la palabra viene sencillita. O te gustó o no te gustó. O desciendes o no desciendes. Porque la palabra de Jehová es como espada de dos filos. Por eso es que la gente que llega a la iglesia con resabio y cosas del mundo, cuando escucha la palabra, pues como dice la palabra, ¿verdad? Que las palabras dichas por un pastor son como clavos hincados. Te sientes mal, te molestes. El pastor, entonces la carne, el pastor está hablando de ti. El pastor
Tú estás hablando de ti, yo no te conozco a ti. El Espíritu te conoce. Ahora mira lo siguiente, miren el verso 16. Importante. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, mas él no quiso. Yo no. Yo predico lo que Dios me da. Gloria a Dios que te humillaste. Gloria a Dios que te sumergiste conforme al mandato de Jehová. Porque si no lo hubieras hecho, tenías que coger tu carreta con caballos blancos y regresarte de nuevo a Siria, tirarte en los ríos y seguirías leproso. Por tanto, hermano, las dos lepras de Naamán. Un mensaje que nos habla, hermanos amados, que nuestras malas actitudes nos roban la bendición de Dios. Y hay muchas personas que están hasta enfermas porque no han obedecido la voz de Dios. Dios la ha ministrado por la palabra, ellos nunca se han sometido. Siguen haciendo lo que quieran. Y no se olvide que Dios tiene suficiente tiempo para esperar en ti. Tú no. Tú no vas a pasar más de 80 o 90 años. Llega 80 o 90 años para el hoyo. Pero Él no. Por eso hay que asegurarse. Como dijo el Salmo 23, mira, aún más allá de la muerte, tú me llevarás. Por tanto, hermanos amados, el síndrome de Naamán todavía está en las iglesias. Y Dios te habla fuerte porque te ama. Dios quiere bendecirte, quiere manifestar su gloria en ti. Pero Dios hizo al hombre con libre albedrío. Dios no hizo muñeco. Se lo dijo a Adán. Ahí está. No comas del árbol. Y a Eva. Porque el día que comas morirás. Comió, se murió. Así es sencillito. Depende de nosotros. ¿Cómo yo me acerco al Señor? ¿Por la palabra de Él? ¿O por la palabra de la gente que me habla a mí? Es aquí donde se vio la transformación de un hombre. Y Dios le abrió la puerta, le envió a la muchacha a la casa. Cautiva fue, pero se la llevó a la casa. Voy a terminar con esto. Nosotros tenemos que hablar siempre la palabra en la casa de Naamán. Siempre que usted visite a Naamán, hable de la palabra. Porque Naamán necesita la palabra. Hay muchos Naamanes en sus hogares leprosos. Y es porque no hablan la palabra. Yo me imagino que cuando él llegó de nuevo a su casa, pues su esposa le dio un abrazo. Pero también me imagino que le dio un abrazo a aquella joven. Dios, gracias, porque Dios te usó. Dios te usó para dirigirme a donde tenía que ir. Y porque fue obediente a la voz tuya, fíjese eso, y a la voz de Jehová, aquí hay un hombre nuevo, nacido de nuevo. Me imagino que él le pegó fuego hasta aquellos uniformes. Ni tampoco le iban a reconocer. La gente que le conocía allí en Siria, dice, ¿pero quién es este hombre tan joven? ¿Qué te pasó? Jehová me visitó. La paz de Dios contigo. Quiero que Dios te bendiga y te levante y te use. Y a todos aquellos que están viendo por televisión en Centro y Suramérica, le mando un abrazo en el Señor y quiero decirle que Cristo te ama. Búscate una iglesia de santidad. Busca una iglesia donde el pastor predique palabra de santidad y Dios bendecirá tu vida de una manera especial. La paz de Dios con ustedes. Alabanza en nombre del Señor. Pongámonos de pie en esta preciosa tarde aquí y así vamos a prepararnos. Quiero orar por aquellas personas que deseen oración. Si hay alguien... Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Espero que este programa haya sido de bendición para ti, para tu familia y que continúes viendo nuestro programa La Biblia Explicada en esta misma estación, a esta misma hora. Queremos también decirte, ¿verdad?, que nosotros recibimos tus correos electrónicos y que siempre los vemos, oramos por ti
y esperamos que siempre el Señor te bendiga a ti y a tu familia de una manera especial. Este es tu hermano y amigo, el Pastor Orona, que te desea las mejores bendiciones de parte del Señor. En este momento queremos decirte que si tú estás interesado en nuestro material, ya sea material impreso o material grabado en DVD, puedes entrar en nuestra página Ministerio La Biblia Explicada ORG, y ahí tú puedes enterarte de todo el material que tenemos disponible para ustedes. También quiero mostrarles en los libros. El libro de Ruth es un libro poderoso, habla de las 4 etapas de la iglesia antes de ser arrebatada, llevada al cielo. Es importante que tú entiendas el proceso de la iglesia del Señor en estos últimos días. Aquí están las 4 etapas mencionadas que la iglesia ha vivido y seguirá viviendo antes que el Señor venga por ella. Queremos mencionarte también el libro de Judas. El libro de Judas es una revelación poderosísima que el Señor le dio a Judas, quien era el medio hermano de Jesús. Es aquí donde el Señor muestra las últimas cosas antes de las últimas. Los momentos que la iglesia va a pasar, que se está viendo ya en 3 plataformas. La plataforma de Balaam, que es el hombre que representa el abuso financiero de las iglesias por muchas personas que están en los altares. Tenemos la plataforma de Coré. Esa es la plataforma que habla de la falta de respeto contra los hombres verdaderos de Dios, que Dios ha llamado. Y tenemos la plataforma de Caín. Caín representa la mentalidad de darle a Dios cualquier cosa aunque no tenga valor. Esas 3 plataformas se están viendo hoy día en la iglesia. Eso es lo que el apóstol Judas habla en una revelación especial. Es importante que tú tengas una copia de estos libros, tanto del libro de Ruth como el libro de Judas, para que tú vayas creciendo espiritualmente hablando e intelectualmente hablando. Tú puedes conseguir nuestro material entrando a nuestra página Ministerio La Biblia Explicada.org. Y hay material impresos, hay DVDs, hay predicaciones, hay enseñanzas que están disponibles para ti. Dios te bendiga, siempre seguiremos orando por ti. Recibe un abrazo del Pastor Orona y que la paz de Dios esté contigo y con tu familia. Nos vemos en la próxima ocasión. Amén. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.